Y de mi mail lo levanté con el YouTube de mi teléfono. Y del YouTube de mi teléfono, con compartir pantalla, lo trasladé al televisor. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo, no? Y todo eso es factible gracias a la Internet. Cómo viaja la comunicación, cómo viaja la tecnología, cómo viajan los conocimientos. Y fíjense que eso a ustedes futuros contadores, futuros licenciados, todo esto que les estoy diciendo los condiciona o los prepara de otra forma frente a una persona que no tiene acceso a todo este tipo de cosas. Profe, Porque sí, yo por ejemplo estoy trabajando en home office desde el año pasado y si no fuera gracias a internet no podría realizar mi trabajo. ni qué hablar, ni qué hablar lo que decís vos. Es así, eso es tal cual. Sin esta tecnología, lo que yo le decía a Alicia recién, sin el manejo de la tecnología no podríamos trabajar. Y si no podemos trabajar, no podemos comer. Entonces estamos comiendo gracias a la tecnología. Y si yo como desde hace un año y medio, ¿cómo era tu nombre que dijiste recién? Daniela, Como dice Daniela, ella come gracias a la tecnología. Y si yo como gracias a la tecnología, tengo que invertir en tecnología. Yo no tenía la camarita, tuve que comprar la camarita. Y los parlantes andaban hasta por ahí nomás, tuve que comprar los parlantes. Y el iPhone, no, los auriculares tampoco se escuchaba, tuve que comprar auriculares. Entonces uno invierte en tecnología porque la tecnología y los conocimientos de cada uno de ustedes son los que nos da de comer. Fíjese y escuche lo que le digo, que la tecnología nos dé de comer gracias a los conocimientos que cada uno de ustedes tienen. ¿No le suena extraño como a mí? Pregunto. ¿O es algo normal? Brian, No, es algo extraño porque uno está acostumbrado a trabajar, a ir, a trasladarse o a hacer cosas más manuales algunos, otras no tanto. Eso era la época que así uno trabajaba. Ahora ya, ya es otra cosa. fíjense que seguramente, como dicen muchos expertos, todo esto del Zoom, algo va a quedar. Porque no es que vamos a ir todos los días a Y la... Porque las mucho empresas se van... ahorro de los capitales, Claro, porque los capitales van a decir, pero si trabajamos un año y medio porque, así, como dijo Daniela, si trabajamos un año y medio así, ¿por qué no vamos a seguir trabajando? Si eso me ocasionó menos gasto de energía, menos gasto de electricidad, menos gasto de teléfono, ¿por qué no podemos seguir trabajando? claro, Entonces, claro, claro, tal vez que eso es lo Daniela, que están viendo. claro, que Daniela venga a la oficina una vez a la semana o dos veces, el resto que trabaje de la casa, que gasta recursos de la mamá, de los padres, mejor dicho. Me aguardan un segundo que se acaba de despertar mi hija menor. Ahora voy. Acá estoy. Bueno, la verdad que cada vez que charlo de esto, digo, bueno, menos mal que compramos tecnología, ¿no? Porque sin ella no podríamos trabajar. Yo tengo un compañero de trabajo que no le gusta usar celular, no le gusta usar celular. Y en una de las entidades que nos dieron acceso a la información a través de nuestras casas, nos pedían validar una validación a través del celular. ¿Cómo es que se llama la validación esta? Validación del patrón. Como si fuera un patrón, ¿vieron? Se llama Identify in Trust. Te dan un código y con ese código vos podés entrar
un código secreto que va cambiando, como el código de los carnets de las prepagas, y, y así vos podés entrar a la computadora del servidor de la empresa donde vos estás accediendo a la información. Todo eso también es tecnología, el celular es tecnología. El comprar el paquete de datos es tecnología, es parte de nuestro trabajo hoy por hoy. Bueno, todo esto vino a colación del telégrafo, ¿no? Porque yo hablo de telégrafo y no le logro dar la dimensión que tiene en ese avance de la globalización del libre cambio y me permito valorizar el telégrafo a través de cómo valorizo hoy la Internet, ¿se entiende? En esa época de auge, habla de la derogación de leyes proteccionistas en 1846 vigentes desde 1815 por Gran Bretaña. ¿Ustedes cómo les suena proteccionismo en Gran Bretaña? ¿Algunos de ustedes ya sabían que en 30 años, entre 1815 y 1846, en Gran Bretaña había leyes proteccionistas? ¿Sabían? Brian, Rodrigo, Alicia. Sí, No, yo no puedo, profe. sí, buen No, día. no. Sí sabía, Yo, pero ellos querían libre comercio hacia afuera, pero no hacia adentro. muy ¿Se bien, esa escuchó? es la otra Alicia la que habla, ¿no? Alicia, sí, Alicia la que entró recién. sí, sí, sí. Bien. Bueno, así como sabe Alicia, y yo lo sé a raíz de la materia, Gran Bretaña tuvo políticas proteccionistas. Tuvo políticas proteccionistas que beneficiaban su industria, que beneficiaron sus inventos. Y así se dio la revolución industrial. Y una vez que logró desarrollar sus inventos, deroga las leyes proteccionistas para avanzar con sus inventos y sus máquinas al resto del globo. Entonces fíjense lo que decía Alicia, ¿no? Cómo un país se hace proteccionista y una vez que le conviene, se hace liberal. Fíjense cómo un país se hace proteccionista, una gran potencia se hace proteccionista cuando le conviene y cuando no le conviene le hace liberal. Fíjese cómo una gran potencia se hace proteccionista para desarrollar su industria. Y una vez que desarrolló su industria e impide que ingresen industrias de extranjeras para desarrollar su industria, se sube al caballo del libre cambio para poder expandir esa industria al resto del mundo. Entonces así entramos en el liberalismo o libre cambio, el cual el caballito de entrada al liberalismo y al libre cambio fue por parte de Estados Unidos. Después entramos a la División Internacional del Trabajo, donde el caballito inglés de libertad se subió el segundo caballito, que fue el de División Internacional del Trabajo, para poder manejar esas máquinas que estaban exportando a todo el mundo y ellos habían creado a través de esta División Internacional de Trabajo, promovía que sus mismos ingenieros, sus mismos técnicos puedan viajar a otros países para poder enseñar cómo usar esas máquinas. Y el tercer lugar, que da lugar a los primeros dos, es el crecimiento de los factores productivos industriales y primarios. Industriales y primarios, no dice ni primarios en primer lugar y industriales. Dice que gracias al liberalismo y gracias a la División Internacional de Trabajo se dieron los crecimientos de los factores productivos, pero industriales y primarios. Y acá vamos a hablar un poquitito de libre cambio.
Libre cambio, librecambismo, doctrina económica opuesta al proteccionismo. Promulga la no intervención estatal en el comercio internacional, permitiendo que los flujos de mercancías se gobiernen por las ventajas de cada país. Repito, promulga la no intervención estatal en el comercio internacional, permitiendo que los flujos de mercancías se gobiernen por las ventajas de cada país y la competitividad de las empresas, y suponiendo que con ello se producirá una adecuada distribución de los bienes y servicios, así como una asignación óptima de los recursos económicos. Es la extensión más allá de los mercados nacionales, de los principios del libre mercado. Bien. Sigue el libre cambio, ¿no? Esto es investigación que yo puse del libre cambio. Distintas políticas económicas de los distintos estados han mantenido siempre un componente de proteccionismo. Las áreas económicas más fuertes ajenas son... Fíjense una cosa, ¿no? Que acá, yo acá la palabra agrícola la voy a poner con rojo, si me permiten, porque la parte no me deja poner rojo. Fíjense que los componentes agrícolas, dice, y ganaderos, los componentes del campo, son más difíciles de promover el proteccionismo. No así para el resto. Por lo tanto, aplicamos políticas liberales para industria, para las transacciones de bienes, pero no para los componentes agrícolas y provenientes del campo, porque es más difícil. Fíjense que los países que promueven la libertad y el liberalismo aplican políticas proteccionistas en el campo, como ser Estados Unidos y Europa. Por tal motivo es tal cual lo que dice en el apunte, ¿no? Las distintas políticas económicas de los distintos estados han mantenido siempre un componente de proteccionismo. Las áreas económicas más fuertemente ajenas al liberalismo han sido siempre las agrícolas. Entonces todos los estados tienen ciertas componentes proteccionistas. ¿Vinculados a qué? ¿A las áreas industriales o a las áreas del campo? Vinculados a las áreas del campo. ¿Se lee eso? Sí, profe. Resalto eso, ¿está claro? Las restricciones al librecambismo se han efectuado tradicionalmente de diversas formas. Bueno, esto es importante. ¿Cómo yo restrinjo esa apertura proveniente de los grandes mercados, de las grandes potencias? Y la restringo con las siguientes medidas. Aranceles a las importaciones, barreras. Proteccionismo a determinadas industrias y a la agricultura mediante la concesión de ayudas o subvenciones directas o indirectas, fijación de precios. Esta es la segunda barrera que yo pongo. ¿Se entiende esta barrera, Rodrigo? Brian, ¿qué implica esta barrera? No, implica que vos estás ayudando a tu industria nacional vinculada con la agricultura a través de dádivas o subvenciones directas del Estado. ¿Está bien? Lo que hace la Comunidad Económica Europea es esto, subvenciona el campo. ¿Por qué? Porque no son fuertes en el campo y quieren ser fuertes en el campo. Entonces promueven la libertad en áreas industriales, pero en áreas agropecuarias no, ya que ellos quieren subsidiar a sus productos. Regulación del mercado laboral o preferencia en la adquisición por parte del Estado de los productos locales. Eso también es ciertas barreras al libre cambio. ¿Está bien?
Fijación de precios también es una barrera porque yo le digo el precio que tenés que vender y si el precio no es conveniente no van a entrar productos de afuera. ¿Está claro? Entonces esas 3 o 4 son barreras al libre cambio. Bien, siguiendo con el orden económico mundial, cuestiones que afectaban la balanza de pagos. Estas políticas que dijimos recién de división internacional del trabajo y liberalismo hicieron que los capitales, así como venían, se vayan por la remisión de utilidades. Las empresas venían pero giraban sus utilidades al exterior. Y la división internacional de trabajo también generó el giro mensual de los trabajadores inmigrantes a sus países de origen. Todos estos temas afectaban la balanza de pago de la Argentina. Finalmente vienen los años de cambio. Esto es muy largo. Años de cambio, dice. Entre el 14 y el 29, periodo entre guerras, crack del 30, y ocurren los siguientes sucesos de la mano del triunfo presidencial de Hipólito Yrigoyen, con el radicalismo. Argentina contaba con la capacidad de producir los recursos naturales que la industria británica demandaba y era consumidor habitual de sus manufacturas, y la mano de obra crecía beneficiada de una monumental inmigración. Eso hasta ahí ya lo hablábamos. Acá nos dice algo de Yrigoyen, características de Yrigoyen. A Yrigoyen lo sucedió Alvear en el periodo entre fin de la Primera Guerra Mundial y la finalización antes de la crisis del 30. Seguidamente ponemos algunos hechos relevantes de ese periodo. Acá está la historia del Alvear. Alvear, ¿quién era Alvear? ¿Cómo llegó Alvear al poder? ¿Era integrante de qué partido? Eso está todo acá. Después dice que a partir del 28, antes de la crisis del 30, después de Alvear, vuelve Yrigoyen a la presidencia. Y le toca enfrentarse a las 7 hermanas, que eran el cartel de petróleo internacional, que impulsaba la monopolización del mercado mundial de petróleo. Por esos años, en el 28 suben las tasas de interés internacionales y nosotros que ya estábamos endeudados, al subir las tasas es como que tenemos mayores condicionamientos. ¿Qué más sigue? Caída devastadora de la bolsa, provocó un duro periodo en todo el mundo, conocido como la Gran Depresión. Bueno, todo esto ya lo sabemos, con la crisis del 30 caen las acciones significativamente y el PBI también de Estados Unidos. Es importante destacar que así como caen en crisis Estados Unidos, la demanda de ese país cae, y al caer la demanda, fíjense qué pasa con los precios de los commodities. ¿Qué pasa con el precio de los commodities argentinos, no? Se deprecian, caen también. Yo no sé si ustedes saben, pero yo les voy a comentar algo que yo lo viví en carne propia porque justo tenía alguna acción de YPF. En marzo del año pasado, el petróleo tenía cotización negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el petróleo estaba en su menor valor. Las acciones de YPF salían 200 pesos. ¿Alguien me puede decir cuánto salen hoy las acciones de YPF? Fíjense si es tan importante o no conocer de ciclos económicos, porque a veces algunos precios de los commodities nos llevan a saber en qué parte de un ciclo económico estoy. Hoy las acciones de YPF están
alrededor de 1.000 pesos, 5 veces más. En un año subieron 5 veces. Y pasó lo mismo que pasó acá. Veníamos de una crisis, los precios de los commodities bajaron. Con la crisis de la pandemia, los precios de los commodities, como el petróleo, bajaron. Bien. ¿Están ahí ustedes? Bueno, ahí en el apunte vemos que dice, llega el Sí. momento de la industria nacional. Llega el momento de la industria nacional. Después de la crisis del 30, la ruptura del libre cambio, el agotamiento de la expansión agrícola, originaron un freno al ingreso de capitales que se convirtió en fuga de capitales. Ruptura del libre cambio, agotamiento de la expansión agrícola, fuga de capitales, restricción de importaciones de consumo y bienes de capital. ¿Les suena esto a ustedes? Restricciones de importaciones. Sucesivas devaluaciones, ¿les suena todo esto? Todos estos fueron las patas de la industria nacional. Llegó la hora de la industria nacional como consecuencia de no tener capitales. Entonces, aprovechando la fuga de capitales y la ruptura del libre cambio, Argentina no como política, sino, acá dice, fue una necesidad más que un recurso ideológico. Esto de la sustitución de importaciones. Fue una necesidad, no fue un recurso ideológico, ¿sí? Lo anterior es la base de la etapa económica argentina conocida como la industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Cómo llegó a esta etapa? A raíz de todos estos factores. Entonces, lo antedicho convirtió en una salida de reservas, lo cual, sumado a la restricción de importaciones de consumo y capital y sucesivas devaluaciones, creó un ámbito propicio para reemplazar las importaciones por la industria nacional. Todos sabemos que si yo importo salen divisas, y si yo lo hago en la Argentina, genero trabajo, y si yo lo hago en la Argentina, además de satisfacer la industria nacional, si yo hago un poquito más, vendo al exterior, y si vendo al exterior competitivamente, en vez de salir reservas, entran divisas. ¿Se entiende eso? No es ni más ni menos que generar divisas. Cuando yo compro algo de afuera, estoy sacando mis dólares. Yo me voy afuera de vacaciones, me voy a dar la vacuna a Estados Unidos, estoy llevando dólares a Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos está comprando millones y millones de vacunas para regalar al mundo para que el mundo vuelva a Estados Unidos. De nada le sirve a Estados Unidos que ellos estén todos curaditos y el resto del mundo esté con virus, porque nadie va a llevar sus dólares a su país. ¿Está claro? Entonces, esto de la industria nacional es una generación de divisas. Yo no importo los trenes, no importo la camarita de la tecnología, de la computadora, no importo el coche que viene de México o de Asia, la 4x4, etc. Yo la Amarok la hago en la Argentina, la Hilux la hago en la Argentina. Ahora este nuevo de Volkswagen, esta Sub, la estoy haciendo en la Argentina. Si yo hago un producto competitivo y con tecnología, yo voy a reemplazar la importación por industria nacional. Y no solamente voy a abastecer la industria nacional, sino voy a exportar, y eso me va a generar divisas. Entonces yo transformo a través de estas políticas una salida de divisas por importaciones en una entrada de divisas por exportaciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Y quería comentar, ¿se escucha? ¿Sí? Que hasta este momento no éramos nosotros, Argentina, eran los que tenían los recursos, los capitales. El resto de la población era peones de campo. No Sí. había un nivel medio.
¿Eran ricos o eran parte del ganado del patrón? Eso lo decía alguien, algún viejo peronista, que antes las personas eran como si fueran parte del ganado en una estancia, sin leyes, le daban para que coman y para que se vistan, no tenían un dinero, no manejaban dinero para comprar lo que quisieran. Eso quería comentar, que a partir de esta etapa de industrialización, recién podemos hablar de nosotros como población argentina. Sí, hubo varias épocas, ¿no? Esta fue la época de industrialización que llegó de la mano de la crisis del 30, llegó de la mano de la ruptura del libre cambio, llegó de la mano del agotamiento de la expansión agrícola. Fueron varios factores que condicionaron o que nos llevaron a esa industria. No fueron por una necesidad ideológica. Está claro eso, ¿no? La mecanización rural de décadas 30 y Sí, 40. sí, sí. Y acá también tenemos un proceso mínimo industrial en la Argentina, porque la mecanización de lo rural en las décadas del 30 y 40 expulsó mucha mano de obra del campo que se fue concentrando en Buenos Aires. Al llevar, se va a cortar, pero volvemos a entrar, ¿sí? Al llevar la mano de obra a Buenos Aires, esa abundancia de mano de obra hizo que haya salarios muy bajos y eso potenció el nuevo proceso industrial argentino. Dije que, bueno, voy a cortar y vuelvo a entrar, ¿puede ser? ¿Estamos todos? Brian, Alicia, Rodrigo. Rodrigo nos va a compartir, si él quiere, ¿no? Nos va a compartir la próxima clase el ir a Córdoba en bicicleta. 3 minutos, Rodrigo, a ver si nos puedes mostrar esa hazaña que tuviste. No sé si está, Rodrigo no está, ¿no? Estoy hablando y Rodrigo no está. ¿Hay alguien ahí? Hola, profe, sí. Ahora sí, Brian, bien. Bueno, estamos llegando a las 9:30 de la mañana, empezamos a las 8. Estamos llegando a lo mejor de la mañana. A lo mejor de la mañana como consecuencia de esta sustitución de importaciones. Ahí se ve. Sustitución de importaciones, dije, etapa de la industria nacional. Ubiquémonos en el tiempo, cuando estemos estudiando, ubiquémonos con un eje de tiempos. Me hubiera gustado hacerlo a mí, acá, después de la crisis del 30, 40, 50, hasta el 52 se sustituyen importaciones por bienes de consumo, tales como textiles y alimenticias, hasta el tiempo en que se desarrolló la industria destinada a la exportación como los frigoríficos. A este periodo se lo llamó sustitución de importaciones fácil. ¿Qué tipo de sustitución de importaciones tuvimos? Las fáciles, las vinculadas con bienes de consumo, no las vinculadas con la industria pesada, ya que no teníamos el know-how para desarrollarla. ¿Está bien? ¿A qué sustitución de importaciones accedimos? Como pregunta podemos hacer. A partir del 30 hasta el 52, a la sustitución de importaciones fáciles, no a las difíciles provenientes de la industria pesada. La idea de la industrialización sustitutiva era reemplazar el no crecimiento. Esto es importante porque al hablar de balanza de pagos y al hablar de sustitución de importaciones, ¿qué efecto? Podemos hacer una pregunta linda. ¿Qué efecto tiene en la balanza de pagos la sustitución de importaciones? Brian.
Rodrigo, Alicia, Paula, El Altamirano. crecimiento interno y se abre a la exportación, porque ya por la fecha 1930-1952, la Segunda Guerra Mundial. La sustitución de importaciones, ¿qué efecto tiene en la balanza de pagos? Esa es fácil. ¿Puede repetir, profesor? La sustitución de importaciones, ¿qué efecto tiene en la balanza de pagos? Estoy hablando de palabras difíciles, pero es algo muy simple. Porque yo, al no tener sustitución de importaciones, tengo que importar. Si yo importo, me salen divisas. Si yo sustituyo importaciones por industria nacional, tengo menos importaciones, salen menos divisas. Y puedo exportar más dólares para la Argentina. Ya desde el punto de vista que dejo de importar, ya mejoro parte de la balanza de pagos. ¿Está bien? Que hasta este momento se importaba todo. Claro, entonces la pregunta que podemos hacer, que la voy a volcar acá, ¿qué efectos tiene la sustitución de IMPO en la balanza de pagos? ¿Está bien? ¿Qué efecto tiene? Que tiende a equilibrarse. Tiende a equilibrarse, tiende a reemplazar lo que importo por producción nacional. Y eso ya me mejora la no salida de reservas. Por eso acá dice, la industrialización sustitutiva era reemplazar el no crecimiento de las IMPO como consecuencia de la crisis de los mercados por una paulativa reducción de las IMPO, produciendo un gradual achicamiento del coeficiente de apertura. Dicha reducción incrementa el valor de los bienes de capital, el cual frenó la expansión de la demanda interna. Bueno, esta es en una segunda etapa, ¿no? En una segunda etapa, esa sustitución, original que imposibilitó que entre mercadería de afuera, frena la expansión de la demanda, ya que los bienes de capital yo no los puedo traer de afuera porque yo me cerré. Yo tuve un achicamiento del coeficiente de apertura. Al tener un achicamiento del coeficiente de apertura, yo tampoco voy a poder importar bienes de capital para poder desarrollar. Fíjense que la sustitución de importaciones es hacer lo que yo traigo de afuera acá, pero para hacerlo yo necesito máquinas, y esas máquinas sí las necesito traer de afuera. Lo que necesito traer de afuera, si no lo puedo traer, no puedo terminar de desarrollar esa sustitución de importaciones. ¿Se entiende? Y como conclusión, este modelo de sustitución funcionó hasta el golpe militar del 76, que provocó la desindustrialización y la valorización financiera. Eso es todo lo que tengo para decirles en el día de hoy. Traté de ser lo más simple. El apunte, les insisto, no es fácil. No es fácil. Hay muchas cosas juntas, y si no tienen una hoja de tiempos, no se van a guiar. Espero que con estos grandes títulos y estas breves explicaciones que tienen en el PowerPoint de hoy, puedan continuar o puedan desarrollar la clase 13. ¿Está bien? Estamos en comunicación, cualquier cosa nos escriben. Y sí, ya te lo mando, no lo mandé, es verdad, ya te lo mando. Mando el de la clase anterior y el de hoy. Y bueno, fíjense el sábado con el que empezamos, y fíjense, miren por la ventana el sábado que les dejo. Cielo verde,
cielo Gracias. celeste, celeste, Gracias. sin nubes, con calorcito, no hace frío como hacía a las 8 de la mañana, así que los invito a dar una vuelta. No sé si nos dejan salir, ¿este fin de semana nos dejan salir? Creo que sí. Creo que no. Y si no nos No, dejan salir, no. ¿no nos dejan salir este fin de semana? Sí, profe, nos dejan, hasta las 20 horas nos dejan. Ah, Eh, gracias, y en por favor. Capital me parece que hasta las 11. Bueno, Para les agradezco el tiempo que tuvieron y espero que tengan un buen tenemos fin de semana largo, recuerden, para los que no sabemos, yo me incluyo que no sabía que teníamos fin de semana largo, tenemos fin de semana largo, así que nos vemos la semana entrante, espero que tengan muy buen fin de semana y buena semana. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, Hasta el profe. sábado. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chao.